palabra, Señor, ministranos esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Nosotros, hermanos, comenzamos a estudiar la Biblia en el tema del significado de la cruz. Y ya llevamos 3 beneficios de la cruz, el significado de la cruz. Pues yo quiero que vayamos al texto lema, 1 Corintios 1, 18. Por favor, ubique la palabra de Dios, 1 Corintios 1, 18. Ahí estamos nosotros, desde ahí partimos para el tema del significado de la cruz. Y hermanos, lo invito para el domingo 9 de la mañana, porque ahí vamos a hablar todavía de la cruz. Muy importante el tema para el próximo domingo. Vamos a hablar cómo la cruz es un símbolo de negación de nuestro sí mismo. Mucha gente no puede negar su sí mismo porque no tiene la cruz. Y entonces vamos a mirar eso el domingo. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, habíamos dicho, no la cruz en sí. La cruz no tiene ningún poder, la cruz no tiene ninguna autoridad. Por eso usted vio que murieron 2 hombres con Cristo al lado y no significó realmente nada. Aún el que se fue con Cristo al paraíso, no fue porque él murió en una cruz, sino porque él creyó en Cristo que moría en esa cruz. Así que lo importante aquí no es la cruz en sí, sino como dice el apóstol Pablo, la palabra de la cruz. ¿Amén? ¿Qué es eso? Todo lo que sucedió en esa cruz a través de Cristo, Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, ¿no? Entonces es todos los beneficios de esa cruz, pero porque Cristo es el que muere en esa cruz para nosotros, entonces eso es lo que tiene poder de Dios. Pero mire, 2 cosas, una lamentablemente y negativa. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué locura a los que se pierden? La clave está en el versículo anterior. Léalo por favor conmigo. Dice el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿A qué? A predicar el Evangelio. O sea, Pablo no vino a predicar otra cosa. Y un verdadero hombre de Dios no va a predicar otra cosa. No se puede predicar la filosofía, no se puede predicar la psicología, no se puede predicar la doctrina ni los argumentos de los hombres, no se puede predicar nada de esto, sino el Evangelio de Jesucristo. Amén. Esta iglesia se está levantando aquí solamente para predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso el título que Dios nos dio, Iglesia del Dios viviente. Dios está vivo, la iglesia es viva, columna y baluarte de la verdad. Columna porque sostiene la verdad, baluarte porque defiende la verdad. Amén. Y eso está en 1 Timoteo 3:15 para que quiera buscarlo. Así dice que es la iglesia. Ahora, dice que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué hay tanto púlpito hoy día? Porque hay tanto predicador hoy día, llámese apóstol, evangelista, profeta, maestro, lo que sea. Y la cruz de Cristo perdió el poder. Y la cruz de Cristo es vana, porque ya no hay salvación. En la mayoría de las iglesias no hay salvación. Estoy hablando de la salvación del alma. Lo único que hay es prosperidad material, milagros y señales para una sanidad física, mejoramiento personal, éxito, excelencia para conseguir las cosas, éxito. Y lo otro que hay por ahí, mejoramiento de la familia, superación personal. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que una persona con un milagrito, si no es salva, se va al infierno. Una persona con mucha prosperidad, si no es salva, se va al infierno. Una persona tenga un buen hogar, si no es salva, se va al infierno. Eso es secundario, hermano. Mucha gente se congrega hoy sin la salvación. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, Dios me envió a mí a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Dónde está la perdición de los hombres? En la sabiduría de los hombres. Pablo dijo, yo no puedo predicar el Evangelio en mi propia sabiduría. ¿Qué es mi propia sabiduría? Mi propio argumento, mi propia filosofía, mi propia doctrina, mi propia manera de ver la vida, mi propia manera de al venir a estudiar la palabra de Dios. Yo les he dicho a ustedes, a mí me tocó, hermanos, después de un tiempo,
negarme totalmente, aún me sigo negando. El problema aquí no es si Dios me da o tengo una buena palabra, un buen mensaje, ese no es el problema. El problema es si yo voy a comunicarlo en mi sabiduría humana o en el poder de Dios, hermano, o en la sabiduría de Dios. Y esa es la gran batalla que a mí me toca antes de venir a predicar aquí. Digo, Señor, por favor, yo no quiero predicar una palabra en mis fuerzas, en mi humanidad o en mi sabia sabiduría, porque si yo lo hiciera así, la cruz de Cristo pierde poder, la cruz de Cristo se hace vana, yo no edifico nada. Mente comunica mente, pero espíritu comunica espíritu. Amén. ¿Por qué la cruz de Cristo no tiene poder hoy día? ¿Por qué la gente no puede ser salva? Porque muchos predicadores lo único que presentan es sus pensamientos, sus argumentos. Muy bonitos sí para la mente, muy bonitos para el alma, pero no hacen nada para el espíritu. Recuerde que Dios es espíritu y la Biblia dice que Dios comunica de espíritu a espíritu. Dios es espíritu y Dios no puede comunicar a la mente. La palabra bendita de Dios, Jesucristo dijo, ¿qué dijo Él? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. ¿Ves? Por eso Pablo decía, yo no puedo comunicar en mi sabiduría, porque se hace vana la cruz de Cristo. Entonces cuando se hace vana la cruz de Cristo, ahí la palabra es locura para los que se pierden. Porque de repente sale un predicador por ahí del verdadero evangelio, que es salvo ya, que tiene el nuevo nacimiento, que tiene la justicia de Dios, y comienza a predicar, y como los otros no tienen el nuevo nacimiento, no tienen la justicia de Dios, y tienen mucha teoría, tienen mucha doctrina, llevan años congregándose, entonces es locura y choca. Yo no voy a hablar con los que han venido esta semana, yo voy a hablar con los que van conmigo y llevan un tiempo. Los espero el domingo, hermanos. Yo esta mañana me senté con mi esposa y estoy preocupado por algunas personas aquí que llevan conmigo ya mucho tiempo. ¿Cuál es mi preocupación? Y esa preocupación la tengo desde la semana pasada que estuvimos en Bogotá. Porque este evangelio precioso fácilmente puede quedar en el mero conocimiento. Y si esta palabra usted la toma y la entiende bien, ay, sí, Cristo ya eliminó el pecado, Cristo me santificó, ahora yo soy justo, pero en su cabeza no sirve de nada. El mismo diablo conoce la palabra al derecho. El mismo diablo cree, dice los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no son salvos. Mucha gente conoce la Biblia al derecho y al revés. Mucha gente predica el evangelio tan bueno. Mucha gente dice, yo sé, sí, yo me conozco el mensaje del pastor. Pero aquí no hay nada, en su espíritu no hay nada. No tiene la vida de Dios aquí, no es salvo nada. Muy peligroso eso, hermano. ¿Cuál es la razón? Mucho sí mismo. Por favor, venga el domingo que vamos a hablar del sí mismo. El significado de la cruz, o la palabra de la cruz. Vimos tres cosas. Número uno, la palabra de la cruz es poder de Dios para reconciliarnos. Lo vimos la primera noche. La segunda noche, la palabra de la cruz es la primera noche, la palabra de la cruz es poder de Dios para quitar el pecado. Y anoche vimos, 3, la palabra de la cruz es poder de Dios para quitar la maldición de la ley. Y yo quiero decirle algo. Yo esta mañana que oraba le decía, Señor, la gente dice que el vino mejor se deja para el último día. Pero quiero decirle algo. Yo no esperé el vino mejor se soltó anoche, si quería saber. Sí, que los que no estuvieron, por favor, adquieran el CD, pero anoche para mí se soltó el mejor vino anoche. Porque hablamos de la palabra de la cruz, es poder de Dios para quitar la maldición de la ley. Y hay mucha gente que está en la ley. Las iglesias lo único que tienen es ley. Yo estuve en la ley, yo fui un legalista por 24 años, congregándome 24 años en distintas iglesias como un todo legalista. ¿Qué es eso? Hay dos cosas, la ley y la gracia. Y entonces yo era uno, que la gracia es mentira, yo estaba mezclado. La gente coge la ley y la gracia y la mezcla. Y entonces así están todas las iglesias, no se sabe. Yo a veces miro enlace, veo un predicador que hoy me habla de la gracia y uy, está como bueno. Al otro día lo escucho y me habla de la ley. Hay un revoluz, no se sabe qué es. Hoy día dice que es justo, mañana dice que es pecador. No se sabe. Hoy día depende de Dios, mañana depende de sus esfuerzos, por eso hacen pactos. Los pactos no son bíblicos. Bueno, eran en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, el único pacto que vale es de la sangre del Cordero de Dios.
Pero hoy día engañan a la gente, las iglesias engañan a las personas con la ley. Entonces hay una mezcla, hermanos. No funciona así. Nosotros necesitamos depender solamente de la gracia de Dios, de su esfuerzo, de su poder. Entonces por eso anoche dijimos, Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Hablamos lo que es la maldición de la ley, eso quedó claro. Hablamos cómo Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hablamos cómo Cristo se hizo maldición por mí. Eso fue fuerte, hermano. Yo me contuve para no llorar, pero yo vi que otros lloraban, gloria a Dios. Ahora vamos con el número 4 de esta noche. Yo quiero hablar de la palabra de la cruz. Es poder de Dios para darnos la entrada a la presencia de Dios. Oh, hermano, ya hablamos del pecado, cómo Cristo nos reconcilió en esa cruz. Los que vienen hoy, por favor, va a tocar que escuchen el mensaje, los 2 mensajes atrás. Luego hablamos cómo Cristo eliminó el pecado en esa cruz, cómo Cristo quitó la maldición de la ley. Yo ya no soy maldito, la ley a mí ya no me hace nada, porque nosotros ahora somos de Cristo, de la gracia, amén. Pero hoy vamos a hablar cómo la palabra de la cruz tiene poder, es poder de Dios, para permitirnos ahora el acceso a la presencia de Dios, hermano. Y yo le decía a mi esposa ahora rato, este mensaje es un mensaje muy bueno, es un mensaje que levanta mucho, pero voy a ir muy despacio esta noche, tengo algunos textos aquí. Vamos a mirar primero Éxodo 26, a ver qué fue lo que pasó. Éxodo capítulo 26, segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo 26, capítulo 26, versículo 30. Y aquí es cuando Dios le habla a Moisés para que erija el tabernáculo, haga el tabernáculo, construya el tabernáculo. Y dice la Biblia en el versículo 30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Cuando leemos Hebreos, encontramos que Dios le dice a Moisés, me va a crear un tabernáculo. Y usted sabe que el tabernáculo fue hecho de 3 lugares. El patio, lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo venía la presencia de Dios. En el lugar, en el atrio se sacrificaba todo. Y luego entraban al lugar santo donde había adoración y todo, pero al lugar santísimo entraba una persona solamente una vez al año. Ahora, ¿qué es lo importante? El tabernáculo tiene 3 áreas. Piensa en eso. El hombre tiene 3 áreas. El tabernáculo es tripartito. El hombre es tripartito. Espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Dios le dice a Moisés, hágame el tabernáculo, que después con el diseño del tabernáculo se hizo el templo, Salomón hace el templo, se hace el templo después en Jerusalén, cuando es destruido, vuelven y lo restauran, se hace de la misma manera, tripartito. Un patio, un lugar santo, un lugar santísimo. Pero Dios le dice a Moisés, lo va a hacer de acuerdo al diseño que se te mostró. Así es que yo no sé cómo fue, pero Dios tuvo que mostrarle a Moisés. Y cuando Dios le muestra a Moisés el tabernáculo celestial, según Hebreos, ¿sabe a quién vio Moisés? A Cristo. Porque el tabernáculo es Cristo. Esto lo vamos a ver después que estemos en el libro de Hebreos. Lo dice aquí. Verso 30, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, un velo. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Miren 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, que es donde está la presencia de Dios. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Cómo le parece? Dios erige, manda a construir el tabernáculo, pero luego Él hace una cortina muy gruesa, ¿no? Como roja, así. Y le dice, esa cortina o ese velo separa a los hombres de la presencia de Dios. Los hombres no pueden entrar a mi presencia
Y como vimos estos días, por causa del pecado, el hombre tan maldadoso y tan pecador no puede comunicarse con Dios. Es ahí donde yo tengo problemas cuando suelto estas palabras. Pero la gente hoy día le enseñó, a mí me enseñaron, a usted le enseñaron, que hiciera una oración de fe, invitando a Cristo a entrar en su corazón. Eso es mentira, porque Dios es santo, celoso, puro, y Él no va a entrar a una vida que está corrompida y que está corrupta. Eso es mentira, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Jesús dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, ¿no? Quitaré vuestra inmundicia, quitaré el corazón de piedra, ¿y qué? Y daré un corazón nuevo, se llama nuevo nacimiento, y luego cuando pone el corazón nuevo dentro de las personas, dice, ahora sí voy a poner mi espíritu dentro de vosotros. La gente no lee la Biblia. Claro que yo estuve ahí. Imagínense que yo fui en seminario 4 años y medio, 24 años, 18 años como pastor, totalmente engañado. Porque a mí me enseñaron así. Y entonces yo, ¿qué culpa? A mí me enseñaron así, pero le doy gracias a Dios porque el Evangelio llegó a mi vida. Y hace 5 años para acá revolucionó totalmente toda mi vida. Dios es un ser tan santo y tan celoso que Él mismo con el tabernáculo dijo, no hay comunicación. ¿Sabe qué era tan peligroso esto? Que Dios dice, cada año va a entrar al lugar santísimo un sacerdote, pero ellos la temían, se metían como 3 días de ayuno, yo no sé cuánto, se santificaban de la mejor manera. Aún la historia cuenta que se amarraban aquí algo, un lazo largo y unas campanillas, y cuando entraban así, pasaban el velo con ese temor, con ese miedo, y entraban a la presencia de Dios para que eventualmente Dios les hablara, y cuando entraban a la presencia con ese temor y caminaban, las campanillas sonaban, y los sacerdotes que estaban atrás en el lugar santo, está vivo todavía, y ellos, todavía está vivo. Porque muchos entraron y quedaron fulminados. Y cuando se morían en el lugar santísimo, ya no suenan las campanas. Esperemos otro ratico, no suenan las campanas. No suenan, saquémoslo. Y lo alaban y salía muerto. Es la presencia de Dios. Y aún con todo lo que hacían para descontaminarse, todavía entraban en pecado. Ay, hermano, imagínese usted nosotros orar y comunicar. Dice la Biblia que Dios no oye la oración del pecador. Pero la gente tiene el cuento. ¿Veis que ahí la hermana es la que está durmiendo? La Biblia dice que Dios no oye la oración del pecador. Pero a usted le enseñaron que sí. Mire, hermanos, Dios tiene misericordia de buenos y malos. Dios es así de salir el sol sobre buenos y malos. Eso es todo. Pero Él no oye la oración del pecador. En cambio la Biblia sí dice, clama a los justos a Dios, ¿y qué? Y Él los oye. Pero hoy día tenemos en las iglesias personas que no saben qué son. Justos, pecadores. Y así lo pasan. Tranquilo que yo era uno así. Pero Dios me hizo justo. Que eso es lo que vamos a hablar esta noche. Entonces, estaba el velo. ¿Qué significa el velo? Impedimento. ¿Qué significa el velo? Prohibido pasar. ¿Qué significa el velo? Impedimento a entrar en la presencia de Dios. No hay comunicación del hombre pecador con Dios. Ahora vamos a Mateo capítulo 27, por favor. Mateo capítulo 27, porque ahí está el tema, el poder de la cruz. La palabra de la cruz, como le dije, es el poder de Dios para permitirnos el acceso a la presencia. Mateo capítulo 27, versículo 50. Mateo capítulo 27, versículo 50. Por favor, los que vienen por primera vez, no se vaya a asustar con lo que yo predico. Después hablamos, un solo mensaje no le hace mucho. Mateo capítulo 27, versículo 50. Mire lo que pasó. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, o sea, murió Jesús. ¿Qué pasa cuando muere Jesús? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Cuándo se rasgó el velo del templo? Cuando Cristo muere en esa cruz. Antes de que Cristo muera, dice consumado eso, o sea, la obra está hecha. En ese momento Cristo muere y ocurrieron unas cosas tan poderosas. Lo primero que pasó, dice aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Y no se rasgó de dónde?
de arriba hacia abajo, indicando que el único que podía abrir el velo era Dios. Dios era el único que podía decir, cuando se construye el velo, nadie lo puede, nadie puede. Entran a la presencia allá, al lugar santísimo, los que Dios dice que entren. Nadie podía entrar. Y ahí estaba el velo, toda la gente venía y miraba el velo, prohibido entrar. Pero cuando Cristo muere, interesante, de arriba se rasga el velo en dos. Por primera vez se abre y la gente mira al lugar santísimo. Por primera vez la gente puede ver el lugar santísimo y no les pasa nada. ¿Por qué no les pasó nada? Porque ahora podían mirar. ¿Sabe qué pasó? La eliminación del pecado. El pecado había sido eliminado. El sacrificio Dios ya estaba satisfecho. Le voy a mostrar aquí con la palabra, pero antes miremos lo que pasó. Otras cositas pasaron. Versículo 52. Mire, esto fue tan tremendo. 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire lo que está pasando. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Yo pensaba esta mañana cuando leí ese versículo, ¿y por qué se levantaron los muertos? ¿Sabe? Porque ellos cuando durmieron, o se murieron confiando en que iba a venir el Mesías. Y ellos sabían que ese velo se iba a quitar. Y cuando ellos están muertos, algo pasa. Eso fue tan poderoso, fue un terremoto, un temblor tan tremendo. El cielo se conmovió, la tierra se conmovió, que los que estaban durmiendo se levantaron a ver si era verdad que el velo se había roto. Eso fue poderoso. Pero los muertos se levantaron. ¿Cómo sería eso? Sigo leyendo. Dice el versículo 54, mire, ya los que están allí, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, o sea, el velo se rasgó, los muertos, todo eso, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Los mismos soldados que estaban allí, romanos, tanto que habían escuchado de Jesús, eso no es el Hijo de Dios. Cuando pasa todo esto, dicen, verdaderamente, ese es Hijo de Dios. El Hijo de Dios con mayúscula está en su Biblia, hablando de que Él es el mismo Dios. ¿Qué pasó con el velo entonces? Se rasgó. Juan 20, por favor, rapidito. Allí vamos a ir a Juan 20. Juan capítulo 20. Después de la resurrección. Voy a leer rapidito desde el versículo 11. Juan capítulo 20, versículo 11. ¿Qué pasó? Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, usted es María Magdalena, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, con revelación, ¿no? Le habla así como le hablaba antes, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Él le dice, María, maestro. Lo vio. Jesús le dijo, no me toques. ¿Por qué le dijo, no me toques? Ella se le tiró. Ella corrió a tocarlo. Pues escuche que Jesús apenas ha resucitado. ¿Cuál es la razón por la cual no se le podía tocar? Porque después le tocaron. Pero dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Vaya pensando en esa palabra. Aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. ¿Y qué? Y a vuestro Padre. Antes no era el Padre. Antes era solo el Padre de Jesús, pero ahora con la muerte y con el velo roto y con el acceso que se podía, ahora subo a mi Padre. Ahora, ¿a qué fue al Padre? Ahora le explico. Subo a mi Padre, subo a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por eso Él es mi Padre, amén. Por eso Él es nuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora vamos a mirar en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. ¿Qué fue lo que pasó?
Hebreos capítulo 6, ahora verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay una esperanza, es esta esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora usted está viendo un velo físico que se rasgó en el templo, pero déjeme decirle que esto era solamente una tipología. Cuando Moisés hizo el tabernáculo, Moisés, ¿qué vio en el cielo? El tabernáculo. Y en el tabernáculo también estaba el velo espiritual que impedía el acceso a la presencia de Dios. De hecho, una vez Jesucristo dijo: nadie puede ir al cielo, solamente quien ha descendido del cielo. Eso es terrible. O sea, había un velo tan tremendo allá. Cuando el hombre pecó, los ángeles pecaron, el diablo peca, Dios los arroja y luego pone un velo tremendo. Aquí nadie entra. Entonces Dios envía a su Hijo, mismo Dios viene como Hijo. Y Él dice, Jesús, nadie puede ir al cielo sino el que vino del cielo. O sea que nosotros estábamos llevados. Pero ¿sabe qué dice la Biblia ahora? Aquí, mire, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. La palabra precursor significa uno que abre camino o uno que entra primero. Cuando Jesús muere, amado hermano, y luego resucita y María viene y le dice, yo te voy a tocar, no me toques porque voy primero a mi Padre. ¿Sabe a qué iba, hermano? Con la sangre, dice la Biblia, que llevaba, la misma sangre de Él. Él fue, cuando el velo de aquí se rompe, automáticamente el velo del cielo también se rompe y Él tiene libertad y acceso y Él entra donde el Padre y llega donde el Padre como precursor, como el primero. Dice, yo soy el primero porque detrás mío vienen otros. ¿Quiénes son? Aquellos que van a creer. Aquellos que creerán en mí, vienen detrás de mí. Así de que Jesús es nuestro precursor. Él fue el que entró primero, entró por nosotros, con su sangre, diciendo que, papá, el asunto quedó arreglado. Todo el problema que había del pecado, yo lo arreglé en esa cruz. Ahora ya el ser humano tiene libertad para llegar. ¿Usted entiende por qué la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo? ¿Usted entiende ahora por qué los discípulos predicaban, los apóstoles, tan fuertemente, y aunque los mataban, decían, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? Hermanos, ¿qué nos creemos nosotros, los seres humanos? No tanto los seres humanos naturales, sino los, entre comillas, cristianos. Pensar que Dios me recibe a mí por una obra que yo haya hecho. Pensar que Dios me recibe a mí, que porque diezmo. Pensar que Dios me recibe a mí, que porque asisto a la iglesia. Pensar que Dios me recibe a mí, que porque eventualmente hago obras de caridad. O porque no me porto bien. ¿Quién dijo? Nadie puede entrar a la presencia de Dios por una obra humana suya. Recuerde que la Biblia nos dejó a todos bajo pecado, bajo condenación. Los únicos que podemos entrar a la presencia de Dios son aquellos que tenemos la fe de Jesús, aquellos que hemos creído verdaderamente que nosotros no éramos capaces, que nosotros no podíamos, pero que hubo alguien que sí pudo, que entró como precursor y que nos dijo, yo abro el camino, ahora ven detrás de mí, y yo voy detrás de Jesús. Si Dios me mirara a mí, ahorita mismo, usted dirá, ¿cómo? Sí, aquí yo como estoy, predicando. Si Dios me mirara ahorita mismo, quitara la sangre de mí, quitara la cruz, se quitara a Cristo de mí, me fulminaría. Yo sin Cristo no valgo nada y merezco el infierno. Ah, pero usted está predicando. No. Vides, hermano. Si Cristo vino ahorita por mí, me voy con Él. No por mí, nada, sino porque Él es mi precursor. Porque Él me abrió el camino. Porque Él me hizo que se rompiera ese velo y yo pudiera entrar. Ahora se lo voy a mostrar en otro versículo. Hebreos 10. Hebreos 10.
19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por el ayuno? ¿Por la oración? ¿Por su diezmo? ¿Porque cuidó la salvación? ¿Por su perseverancia? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Pues antes del lugar santísimo está el velo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Por la cruz, por la muerte de Cristo. Dice, por el camino nuevo y vivo. Esta se llama la iglesia del Dios viviente. Amén. Camino nuevo y vivo. Que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Oh, yo no sé si usted cree esa palabra, pero yo tengo libertad para entrar a la presencia de Dios. Porque Cristo en esa cruz hizo que el velo se rompiera. Eso que impedía que yo me acercara. ¿Sabe? Porque mucha gente hoy día, y eso se llama incredulidad lo que voy a decir en esta hora, pero mucha gente, yo era uno, que sabe cómo me acercaba a Dios con temor. Imagínense yo siendo pastor, y yo manejaba una iglesia como de 300 personas, y yo cuando iba a orar entraba con ese miedo, Señor, por favor, perdóname Dios, límpiame de que te fallece. ¿Sabe ahora cómo? Ahora yo voy, Señor, tengo libertad para entrar a tu presencia, porque antes yo entraba dependiendo de mí, de lo que yo hacía, de mi comportamiento, de lo que yo había hecho. Ahora yo me entro mirándome a mí, yo ahora entro mirando a Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Por eso tengo libertad para entrar. Esa es la fe correcta. Lo otro era una incredulidad y era una fe en mí mismo. Pero ahora, la fe correcta es que yo puedo entrar, no mirándome a mí, sino mirando lo que Él hizo. Por eso dice la Biblia, otra vez leámoslo, por favor, apropiese de esto. Dice que tenemos libertad. ¿Cuántos tiene libertad, hermanos? Mira, el que no tiene libertad confía en sí mismo y no está confiando en la cruz, no confía en la sangre, no confía en el sacrificio de Cristo. Por eso dice, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Quién fue el que lo abrió? Cristo lo abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, usted tiene que estar cierto. ¿Qué es corazón sincero? Un corazón puro, un corazón nuevo. El corazón nuevo que Dios le otorga a las personas cuando tienen su nuevo nacimiento. Acerquémonos con ese corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay muchos que todavía tienen el corazón con una mala conciencia. Ahora estamos hablando de la justicia los martes. Hay algo que me falta y se lo voy a poner allí, la limpia conciencia. Porque el corazón ya es limpio, pero necesitamos ahora que la conciencia sea limpiada. Amén. Que nuestra conciencia sea libre, limpia la conciencia. Mucha gente tiene la conciencia de pecado, por eso creen que son pecadores todavía. Ellos no están creyendo, no descansan en la cruz de Cristo, de que Él eliminó el pecado, sino que todavía están pensando que son pecadores. Se congregan a la iglesia como pecadores. Lo peor, predican detrás de un púlpito como pecadores, porque tienen una conciencia de pecado. Pero la Biblia dice aquí, acerquémonos, versículo 22, con corazón sincero, un corazón nuevo, en plena certidumbre de fe, o sea, una fe tremenda, poderosa en la cruz, purificados los corazones de mala conciencia. Hay que purificar esos corazones y lavados los cuerpos con agua pura. Este sería el cuerpo, la palabra es agua pura, la palabra cada vez que se predica lava. 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. ¿Quién prometió? Dios. ¿Y el que es? Fiel. Fiel es el que prometió. Por eso dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Todo hombre es mentiroso. ¿Cuántos son mentirosos aquí? ¿Cuántos son mentirosos aquí? Yo soy mentiroso. ¿Cuántos son mentirosos? Levánteme la mano los mentirosos aquí. Si usted no me levanta la mano, hermano, entonces usted dice que entonces Dios... La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso yo soy mentiroso.
todo hombre es mentiroso, y las mujeres también, ¿por qué no levantaron la mano? El único verdadero es Dios, pero Él es la verdad, amén. ¿Y sabe qué? Cuando esa verdad se mete dentro de nosotros, trabaja en nosotros, la mentira va desapareciendo, ¿verdad? Y nos hace cada día más veraces. Bendito sea el Señor. Bueno, por esa razón, Hebreos capítulo 4, volvámonos unas hojitas, nos da la confianza. Y nosotros podemos entrar con confianza, escuche lo que voy a decir, a pesar de las debilidades, a pesar de los errores, o como los quiera llamar, si usted quiere llamar los pecados. La gente dice, una vez un pastor por allá decía, tiempo atrás yo escuchaba, hoy día ya no se habla de pecado, hoy día se habla de errores. Ay, casi que le digo estúpido, porque la palabra en hebreo y en griego para pecado es error, errores. Sí, que un pecado y un error, la gente se asusta, yo digo, no, yo cometo errores. Y entonces, ay, ¿usted no peca? Es que es lo mismo. Solamente que el pecado ya fue cubierto por la sangre de Cristo, el error también, o la desviación. La palabra para pecado es errar, errar al blanco o desviarse, desviación de la voluntad de Dios. Por eso todos los hombres, en ese sentido, somos pecadores, en ese sentido, porque le fallamos a Dios. Como aprendimos nosotros en Bogotá, los que estuvimos, ¿se acuerda? Nosotros somos tripartitos, pero en nuestra alma y nuestro cuerpo pecamos, fallamos, erramos, no en el espíritu. Aquí yo no peco. En el ser espiritual no se peca. ¿Por qué? Porque es que la parte espiritual, el nuevo nacimiento no es mío, eso me lo dio Dios. Pero la gente, entonces ¿yo qué soy? Ah, no, yo soy pecador. No, yo soy justo, porque yo soy espiritual, amén. Cuando yo digo que yo soy justo y que no peco, estoy hablando de la parte del espíritu. Pero en mi alma y en mi carne, yo claro que peco o cometo errores, me equivoco. Pero aún así, por ser espiritual, por tener la vida de Cristo en mí, mire lo que pasa. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Por qué lo traspasó? Porque el velo se rasgó. ¿Ah? Por eso él pudo traspasar los cielos. Dice, Jesús, el Hijo de Dios, fue el que traspasó los cielos. Retengamos nuestra profesión, o ahí sería lo que profesamos. Retengamos lo que profesamos, o retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Somos débiles, ¿verdad? Muy débiles. Pero nuestro sumo sacerdote, Cristo, nuestro precursor, dice que Él se va a compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como Él se compadece de nosotros, mire el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué le parece? A pesar de nuestras debilidades. Por eso yo siempre he dicho, ningún pecado, hermanos. Porque la gente cree que un pecado impide, hermanos, que podamos entrar a la presencia de Dios. Si fuera por pecados o por errores, nadie entraría al reino de los cielos. Porque nosotros, siendo tan débiles, siempre le fallamos. Aun cuando suene la trompeta, desde que suene la trompeta hasta que el Señor aparezca, que eso es así segunditos ya, ahí ya la gente falló. Porque alguien dijo, será verdad, y con eso ya falló. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Como la sangre está en nosotros, como nosotros tenemos la fe, porque creímos en el sacrificio de Cristo, acerquémonos, ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia. Porque la confianza no descansa en lo que yo he sido o en lo que pueda hacer, sino en lo que Cristo es, en lo que Él hizo. Acercados confiadamente ¿a qué? Al trono de la gracia. Y yo me di cuenta que el trono de la gracia es bien grande. Hay gracia suficiente para todos. ¿Para qué es el trono de la gracia? Para que los que se acercan con fe hallen ¿qué? Gracia y misericordia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Yo siempre digo esto, porque la gente malinterpreta esta palabra. Cuando hablamos de la gracia, la gente malinterpreta. O sea que, Pablo mismo dice en Romanos, cuando está hablando, en Romanos capítulo 5, pasa por Romanos, termina, pasa al capítulo 6, dice, entonces, ¿qué? ¿Pecamos pues porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque ya la gente pensaba, y la gente hoy día cree,
Muchos pastores y muchos creyentes creen que cuando se habla de la gracia eso es libertinaje. Yo no sé de dónde sacaron eso. Pero la Biblia dice que pecamos, pues perseveraremos en el pecado porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hermanos, si Cristo en la cruz del Calvario mató el pecado, si aquí lo eliminó y él me dio a mí la justicia, ¿cómo yo voy a vivir en pecado? No, es imposible. No puedo vivir en pecado. Por eso dice la Biblia, pero si aún así yo fuera tan débil y cometiera pecado, no importa, yo puedo acercarme con libertad al trono de la gracia y allí yo voy a hallar, ¿qué? Gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? De repente yo la embarré, le dije una palabra fuerte a mi esposa o a mis hijas o algo pasó por ahí, un mal pensamiento, fui a la calle y tuve un mal pensamiento por ahí, como le decía a mi esposa estos días, el diablo nos ataca y él trae malos pensamientos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Señor, mira cómo soy de débil. Tan débil soy que mire esos pensamientos que el diablo me pone. Pero Señor, hay un trono de gracia, dice que es oportunamente para mí. Yo me acerco hoy a tu trono de la gracia, para que me des más gracia, para que este pensamiento, Dios, no esté tan volado. ¿Sí? Y para que me des más fuerza, porque me reconozco que soy tan débil, pero ahora acercándome al trono de la gracia, dice tu palabra, que tú me das gracia para socorrerme, y cada día me hace más fuerte. ¿Amén? Así que cada debilidad que tengamos nosotros, hay un trono de gracia. ¿Amén? Hay un trono de gracia. Pero ¿qué hace la otra gente? La gente que es de la ley. Una debilidad, ¡ay, me voy a perder, me voy a condenar! Y si el pastor lo pilla, disciplina. Él lo saca de la iglesia. Estos días, un muchacho, y él me decía, me saludó y le dije, ¿cómo está? Me dice, estoy mal. Y yo me así, ¿cómo? Yo dije, ¿cómo así que un hijo de Dios está mal? Y dice, no, es que ya ni soy hijo de Dios. ¿Y cómo así? Te dije, ¿qué pasó? No, es que yo era ministro de alabanza en una iglesia aquí en Cali Grande. Pero hace 6 meses conocí una muchachita y comenzamos a salir y caí en fornicación con ella. Y se dieron cuenta y me expulsaron, o sea, no hay nada ahora y estoy mal. Ya no soy hijo de Dios. Yo le dije, un hijo de Dios nunca deja de ser hijo de Dios. ¿Sabe qué pasa con la religión hoy día? Condenan a esas personas. Lo primero que yo le dije a él, usted tiene que darse cuenta primero si verdaderamente usted es un hijo de Dios. Porque puede ser que usted, un músico allá, pensaba que era, pero usted nunca fue. Por eso yo lo invité y estoy interactuando con él y él está leyendo lo que yo escribo. Y entonces, porque hermanos, un hijo de Dios puede fallar por su debilidad y porque él no ha buscado la gracia de Dios o no ha buscado una palabra para ser perfeccionado. Amén. Nosotros cuando nacemos de nuevo no podemos quedarnos enanos, necesitamos crecer y crecer y crecer. Y crecer hasta llegar a ser como Cristo. La Biblia no dice que nos predestinó para que fuésemos según la imagen de Jesús. Un verdadero hijo de Dios que ha nacido de nuevo, el pecado le fue quitado de su vida, pero él, amado hermano, comienza en un proceso de perfeccionamiento, porque aquel que comenzó en mí la buena obra, ¿qué hace? La perfecciona. Si alguien cree distinto y dice, ya tengo la gracia, Dios ya me perdonó, y vive como el diablo, hermano, él no conoce nada, no sabe qué es la gracia, no conoce esta palabra. Es una mentira. Por eso, vamos a examinarnos, hermano, verdaderamente. Yo quiero contarles una historia, hermanos, de 2 hermanos. 2 hermanos. Se levantaron y se criaron juntos. Uno vivió como quiso. Por eso le doy la camisa negra. El otro vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Pónganse en las camisas. Y entonces, los 2 se levantaron. Pero uno dijo, voy a vivir como quiero. Se fue al mundo. Pónganse de pie y ven. Se fue al mundo y comenzó a buscar mujeres, a embriagarse. Y con la botella en la mano, borrachito, allá, bailando la rumba. El otro cogió la Biblia, se fue a orar. Leía la palabra, oraba. Y oraba por el hermano. Y él buscaba a Dios allá en su cuarto secreto, y aquel por allá. Un día estaba orando allá, y de repente este hermano llega corriendo donde él, a tocarle la puerta desesperado, y le decía, hermano, ábreme la puerta, por favor, ábreme la puerta. Y él se paró rapidito, dejó la
él en un lado, le abrió la puerta, lo recibió. Hermano, ¿qué le pasa? Y él venía con las ropas ensangrentadas totalmente. Y le dice, hermano, acabé de matar a un hombre. Así desesperado, acabé de matar a un hombre. Y la policía me sigue. La policía viene detrás de mí. Por favor, hermano, ayúdeme, ruega. Ayúdeme, hermano, ayúdeme. Y el hermano espiritual de Dios, sin medir palabra, comenzó a quitarse la camisa. Y le dijo, quítate también la camisa, por favor. Dame tu camisa. La camisa ensangrentada, estaba ensangrentada porque acababa de asesinar a un hombre. Hicieron intercambio de camisas. Y entonces dijo, lo único que yo puedo hacer, hermano, por ti, porque lo amo, es que dame tu camisa, por favor, y ponte la mía, ponte mi camisa. Y no se la podía poner muy rápido, pero bueno, se la puso. Y entonces dijo, escóndese. Y lo escondió, y la policía llegó y tocó la puerta, y él salió, y entonces la policía llegó, y como lo vio ensangrentado, se lo llevó para la inspección. Le hicieron un juicio allá y le preguntaban, ¿por qué lo mataste? Y él decía, yo voy a pagar el crimen. ¿Pero por qué lo asesinó de esa manera tan salvaje? Yo voy a pagar el crimen. ¿Pero por qué no tuvo temor de esa persona? Yo pagaré con mi vida el crimen. ¿Usted es culpable? Yo soy culpable. ¿Por qué lo mató? Yo pago el crimen. Le hicieron el juicio a él. Y el veredicto fue pena de muerte. La guillotina, eso en Estados Unidos. La guillotina. Y el veredicto fue, ¿tiene algo que decir? Él dijo, lo único que quiero es que me traigan un papel, por favor, y un lapicero. Quiero escribirle una carta a mi hermano. Y él escribió una carta ahí. Y se la dejó al hermano ahí. Tan pronto me muera, por favor, me asesinen en la guillotina. Antes no. Tan pronto me asesinen en la guillotina, le entregan la carta a mi hermano. El hermano estaba por allí. Oh, mi hermano tan bueno, me libró de la muerte, ¿no? Y se paró, entonces ya, de repente se sienta por ahí, mientras por aquí el proceso estaba, y reflexiona, y dice, no puede ser que mi hermano, no puede ser que mi hermano, no, él es inocente, yo soy el culpable. No puede ser, él es inocente, yo soy el culpable. Voy a ir donde mi hermano, no voy a permitir que mi hermano lo maten. Y cuando él corría, despacio, y él corría y venía por aquí, ¡pum! ¡Pah! La guillotina, lo mataron, muerto, ahí. Y cuando él llegó, no, ¿por qué no? Mi hermano no, ¿por qué? ¿Por qué? Yo soy el culpable, yo soy el asesino. Pues, y luego vino donde la policía, pues, juez, por favor, yo soy el culpable, a mí, condéneme a mí, máteme a mí, máteme a mí. Y el juez decía, no, ¿sabe por qué no lo vamos a matar? La justicia ya está satisfecha, ya el crimen ya fue, la deuda ya fue pagada, usted no debe nada, váyase de aquí. No, yo soy culpable, no señor, váyase de aquí, se fue. Usted no debe nada. Siéntese allá. No debe nada. Ya resucitó. Y le dicen a él después, mire, lo único es que por aquí le dejaron una carta a su hermano antes de morir. Le dejó la carta. Y él comienza a leer la carta y esa carta decía, hermano mío, yo te amo mucho. Y yo estaba orando por ti. Y yo le decía, Señor, salva a mi hermano. Por favor, ten misericordia de mi hermano, que es borracho mujeriego. Si tú no lo salvas, se va a ir al infierno. Por favor, Señor, salva a mi hermano. Y sabe, ese día que tú llegaste así a mi casa, desesperado, le estaba orando a Dios que lo salvara. Cuando llegaste así, yo recibí una palabra de parte de Dios que me decía, este es el momento para salvar a tu hermano. Toma tu lugar. Y hoy te dejo esta carta, hermano mío, porque yo con tus ropas morí en tu lugar y ahora tú con mis ropas vas a vivir en mi lugar. Él lloró, pero se paró. Al otro día se fue otra vez a buscar los amigos antiguos y llegó a la rumba donde estaban los amigos, pero ya estaba triste, cabizbajo. Y de repente piensa y dice, mi hermano, con estas ropas,
Él nunca vendría a este lugar. Él nunca estaría por aquí. Él murió por mí. Señor, perdóname. A partir de ahora yo voy a vivir una vida digna de estas ropas, porque tú me diste ese traje por mi hermano. Y mi vida cambia. Se entregó al Señor y a partir de ahí su vida cambió totalmente. Démosle un aplauso a los pastores. Yo estoy que lloro, pero eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Tomó su lugar. Tomó tu lugar. Tomó mi lugar. Yo era el asesino. Yo era el borracho. Yo era el adúltero. Yo era todo. Pero dice la Biblia que en la cruz Él murió por mí. Y entonces Él me hizo un cambio de ropa. Quitó todas las ropas de la inmundicia mía. Se las puso encima. Y en esa cruz se hizo matar. Y a cambio me entregó una ropa de justicia. Su ropa santa y pura. Y me vistió con ella. Y me dijo: Orlando, a partir de ahora vive con esas ropas. Y mucha gente cree que es salva y que puede vivir de una manera desordenada. No puede. No puede. Porque tiene un traje. Dios no lo deja, hermano. Si una persona fue salva verdaderamente y recibió la justicia de Dios y él recibió el perdón del pecado y tiene la gracia de Dios en su vida, él no puede vivir en la inmundicia. Quien diga que va a vivir en la inmundicia, amado hermano, él no conoce la gracia, no ha recibido nada, tiene mera teoría, solo conoce la palabra de Dios en su mente, no en su corazón. Por eso yo quiero terminar con unos versículos aquí. Efesios capítulo 5, un versículo mal interpretado. Vamos a mirar Efesios capítulo 5, por favor, en esta hora. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Porque estoy hablando de la forma de entrar. ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, dice la Biblia que Cristo abrió el velo para que yo entrara a su presencia. Yo leía, usted sabe, el Salmo número 1, ¿sabe qué dice? Los pecadores no se van a levantar en la congregación de los justos, hermanos. Los pecadores no se pueden levantar en la congregación de los justos. ¿Sabe qué dice Mateo 25 también? Cuando Cristo venga, hermano, antes de llevar a su novia allá, ¿sabe qué dice la Biblia? Dios va a coger a todas las naciones, se van a reunir delante de Él, y Él va a separar los cabros, dice, de las ovejas. Las cabras, los cabros los va a poner a la mano izquierda, las ovejas las va a poner a la mano derecha, y a los cabros les va a decir malditos al fuego eterno. A sus ovejas, que la misma Biblia dice que son sus justos, los va a separar y los va a llevar al cielo. Solamente los justos entrarán al reino de los cielos. Solamente los justos se levantan en la congregación de los santos. Solamente los justos se levantan en el reino de Dios. Dios no puede llevar una iglesia contaminada. Si hay alguien que dice que tiene pecado y se congrega en una iglesia, ese no es de Dios. Los únicos verdaderos hijos de Dios son los que no tienen pecado, los que no están contaminados porque creyeron que Cristo en la cruz les quitó el pecado. Cuando una persona cree que verdaderamente en su corazón no hay pecado, porque Cristo se lo quitó, esa persona pasa a ser justa, santa. Ahora mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25, Efesios 5, 25. Y este no es un tema para el matrimonio, sino que solamente sacan de aquí temitas para el matrimonio. No. Aquí no está hablando del matrimonio. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la cruz se entregó por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Para qué más? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que Él la purificó, Él la lavó. ¿Para qué? Verso 27, a fin o como propósito de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, honestamente, si hoy vamos a mirar las iglesias que se congregan hoy día, están manchadas, sucias y contaminadas. Porque el pecado está dentro. Yo dije el martes, cuando comenzó esta reunión, si una persona tiene tan siquiera una milésima de pecado en su corazón, ese se va al infierno. Nunca
Nunca el Señor habló de que Él va a venir por una iglesia de oración, una iglesia de guerra espiritual, una iglesia apostólica y profética, una iglesia pastoral. Nunca Dios dijo, vengo por una iglesia así, una iglesia que diezme, una iglesia que ayude, una iglesia que vigile. Nunca Dios dijo que venía por una iglesia así. Dijo, yo vengo por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. ¿Sabe por qué Cristo dijo? ¿Quién es el que purifica la iglesia? Jesucristo. Ninguno se puede lavar, ninguno se puede purificar, ninguno puede quitarse el pecado. Pero Cristo fue el que lo pudo hacer en esa cruz. En la cruz Cristo vino, purificó la iglesia, la lavó, le quitó las manchas, le quitó las arrugas. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. Porque recuerde que ese velo impedía que la gente entrara porque estaba contaminada. Porque yo tengo acceso ahora a la presencia de Dios. Porque Cristo me quitó el pecado, porque Cristo eliminó mis manchas, porque Cristo eliminó mis arrugas, y yo tengo que creer esa palabra. Pero mucha gente usa ese versículo y muchos pastores condenan a las personas diciéndole, ay, ustedes están arrugados, están en pecado, están maldadosos, porque están confiando en sí mismos, porque están confiando en los argumentos de los hombres, están confiando en la ley. Por eso yo dije anoche, y mucha gente no me entiende acá, pero yo digo esto: en una iglesia legalista hay pecado y hay demonios. Quite la ley y el pecado se quitará y los demonios se irán. Hermano, yo tengo experiencia, tengo más de casi 30 años leyendo la Biblia. Ya voy a completar como 23, 24 años predicando la palabra. Yo sé que ser una iglesia pecadora, yo sé que es estar en pecado dentro de una congregación. Y pensar que nos purificamos porque el pastor hizo una invitación adelante y se consagraron con una oración. Y pensar que se purificaban del pecado porque lloraban ahí en el altar. Pensar que Orlando se purificaba porque se iba 3 días de ayuno a una montaña. Pensar que me purificaba que porque hacía toda una noche de vigilia o porque me iba a ayunar. Y yo no creía la bendita palabra de Dios que dice que Cristo en la cruz hace 2000 años me purificó. ¿Sabe? Quien no cree esta palabra es un incrédulo. La Biblia dice, Dios nunca va a mandar personas al infierno porque sean pecadores, no, porque ella arregló el pecado. Ya resolvió ese problema. ¿A quién va a mandar al infierno? A los que no creyeron. Dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre de Jesucristo. Y esto no es una teoría que yo me invento, esto no es una doctrina de demonios como me dicen por ahí, me acusan. Me dicen, Orlando, usted es un facilista, usted es un libertino. Me importa un pepino que me digan. ¿Acaso yo pude quitar mi pecado por 24 años? Mi familia que está aquí sabe que yo fui de lo peorcito, el peor pastor de la tierra he sido yo. Pecador detrás del púlpito. Jamás pude quitarme el pecado. Por eso está grito predicando. Y digo todo esto con fuerza, porque quien verdaderamente quitó mi pecado fue Jesucristo hace 2000 años en la cruz. Y yo apenas hace 5 años vine a creer eso. Y ahora gozo, porque Él me quitó el pecado. Y yo no sé cómo me mire esta noche, pero yo soy tan puro en esta hora. Yo soy santo, limpio, sin mancha y sin arruga, que Cristo vino y dice que me voy con Él. No se preocupe que no es por mí, la pureza no es por mí, porque yo todavía peleo y me enojo aquí con mi esposa y mis hijos. Yo soy puro por la gracia de Dios que depositó en mí, porque creí que Él me quitó el pecado, creí que Él me dio la justicia, así como vimos ahora la escena aquí, eso fue lo que hizo Cristo. Él dijo, venga para acá, yo le quito esa inmundicia, ese pecado y me mato con Él. Yo me he visto, pero ahora tome mi trajecito mío y con ese trajecito puede entrar. Ahora viene detrás de mí. Cristo muere, acaba el pecado, resucita, se levanta y entra a la presencia de Dios. El velo se rompe, entra como precursor, como primero y yo voy detrás de Él. Y todo el que crea va detrás de Él. Tenía más citas, pero no se las puedo dar. Pero yo quiero que terminemos con un solo pasaje. Ya voy a aprovechar que estamos aquí. Romanos capítulo 3, el último ya, y nos vamos a dormir, si algunos pueden esta noche. Pero cuando les predican estos temas, no, uno ni duerme. Romanos capítulo 3, versículo 20.
Romanos capítulo 3, versículo 20. No tengo tiempo para explicar todo esto, pero algo le voy a decir rapidito. Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La palabra justificado es declarado sin pecado. La ley no puede declarar sin pecado a nadie delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, dígalo duro, aparte de la ley. O sea, la ley no tiene que ver aquí, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley y los profetas solo hablaron de la justicia de Dios, pero no pudieron manifestarla. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Aquí no importa lo que usted haya hecho, es si cree. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego, como todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo fui justificado? Pastor, ¿qué es ser justificado? Declarado sin pecado. ¿Qué es ser justificado? Declarado sin pecado. ¿Cómo Dios lo declaró sin pecado? Gratuitamente por la gracia. Está de gratis, está la obra de Cristo, está la gracia de Dios, está la fe de Dios. Todo esto se une. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención viene de la cruz. La palabra redención es redimir, o quitar, o eliminar. Mediante la eliminación, o la redención, o la salvación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, Él es propicio para mí. Él fue el que me dio la propiciación, me hizo propicio, me hizo capaz, apto. ¿Por qué? Por la sangre. Por la fe en la sangre, dice la Biblia, por la fe en su sangre. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo pasó por alto los pecados pasados. ¿Y por qué pasados? Porque Pablo está escribiendo la carta a Romanos y Cristo ya había muerto hace como 40 años. Si Cristo pasó por alto esos pecados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, ¿y qué? Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién justifica Dios? Al que es de la fe de Jesús. ¿A quién justifica Dios? Al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? El que cree todo lo que yo he predicado esta noche. Bueno, no lo que yo he predicado, lo que está en la Biblia, mejor, porque me toman a mal. El que cree lo que está escrito en la palabra. El que cree lo que dice la palabra es de la fe de Jesús, y ese recibe la justicia. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Sabe que en la ley hay jactancia? Míreme aquí. Ustedes que se han congregado mucho tiempo atrás, míreme acá, por favor. Y yo sé que en esto no me equivoco. ¿Acaso cuando usted ayunaba 2 o 3 días no levantaba la cabeza? Cuando usted oraba 2, 3 horas, 5 horas, levantaba la cabeza. Cuando usted daba un buen diezmo para la iglesia, no levantaba la cabeza. Cuando usted llegaba puntual a la iglesia, no levantaba la cabeza. La ley es orgullosa y hace que la gente se levante. Es que yo, cuando este pechito que está aquí predicaba buenos mensajes, levantaba la cabeza. Yo predico mejor que los demás. Mentira del diablo. Eso es pura ley. Entonces por eso dice el apóstol Pablo aquí, como todo esto es de gracia, verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Quién se puede jactar? ¿Usted cree que yo me puedo jactar si no fuera por la gracia de Dios? Yo no podría ni predicar esto. Y yo soy la persona más tímida. A mí me da miedo pararme aquí. Yo lo hago aquí en una gracia de Dios. Yo predico este tema en la gracia de Dios. ¿Qué jactancia puede haber? Y Él puede usar a cualquiera de ustedes. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hay una ley que se llama la ley de la fe, que pocas personas conocen. La ley de la fe. Pablo dijo, yo no estoy sin ley. Yo salí de la ley de Moisés, pero ahora estoy en la ley de Cristo. Se llama la ley de la fe. En la ley de Moisés
Pablito era el que obraba. No, él no, Pablo, el apóstol Pablo. Él era el que obraba y hacía. Pero en la ley de Cristo, es Cristo el que obra por él. ¿Ve la diferencia? Yo no estoy sin ley. Ahora Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ahora Cristo en mí, poder de Dios. Ahora Cristo en mí, sabiduría. Ahora Cristo en mí, justificación. ¿Y el que se une a Cristo qué? Un espíritu es con él. Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí. Versículo 28. Pablo concluye, yo también concluyo esta noche. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo es justificado el hombre? Por fe, sin las obras de la ley. Yo esta noche compartí la palabra de la cruz, es poder de Dios para darnos la entrada a la presencia de Dios. ¿Quién entra a la presencia de Dios? Los justos, los justos. ¿Por qué los justos? Porque los justos, a los justos Dios les quitó el pecado. Amén. Póngase de pie, por favor, hermano. Ya terminamos ahí en esta hora.